Tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la enfermedad de Chagas. En esta oportunidad nos toca hablar un poco de la fisiopatología de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas también es conocida con el nombre de tripanosomiasis americana. La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas fue descubierta en Brasil en 1909 por el doctor Carlos Chagas. De ahí el nombre, también conocido como enfermedad de Chagas, gracias al descubrimiento que hizo este médico y investigador, y se considera una infección zoonótica producida por un protozoo flagelado del género Trypanosoma cruzi. La historia de la enfermedad de Chagas es de hace muchísimo tiempo, no es una enfermedad actual, es una enfermedad que tiene muchísimos años, y en el sudeste de América incluso se han encontrado en los estudios momias indígenas con más de 4.000 años de antigüedad parasitadas o que padecieron en algún momento tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. Hablando un poco de la historia de la enfermedad de Chagas, en 1913 Juan Segovia descubrió el primer caso de tripanosomiasis humana en El Salvador, y para confirmar sus hallazgos y con la sospecha que podría tratarse de una enfermedad o de una variedad del Trypanosoma cruzi descrito en aquel entonces por Carlos Chagas en Brasil en los años de 1909, envió Segovia preparaciones del parásito en sangre coloreadas por el método Romanowski a profesores Tanon y Wurst de la Sociedad de Medicina e Higiene de París, y al doctor también Chagas al Instituto Oswaldo Cruz de de Janeiro en Brasil. Estos profesores le confirmaron que, dada la morfología del parásito y la forma clínica de la enfermedad, podría pensarse en una variedad del Trypanosoma cruzi que se encontrara únicamente en América Central. Tal idea solo podría confirmarse cuando hubieran más casos de parecidos a este que se descubrió aquí en El Salvador en el resto de países de Centroamérica. Para entonces, también el profesor Chagas, quien había recibido también una muestra que le había mandado el profesor salvadoreño, también opinó que para él era el mismo parásito descrito en Brasil, aunque le llamó la atención que el cuadro clínico que describió el doctor Segovia salvadoreño era distinto en la forma de presentación clínica que tenían allá en Brasil. Esto es un poco para que nos demos cuenta que la enfermedad de Chagas, en primer lugar, no es una enfermedad actual, es una enfermedad ancestral, y que también en el país hubieron investigaciones al respecto en los años de 1913, por ahí, que ya se empezaron a descubrir y a relacionar ciertas patologías clínicas con la presencia de este parásito, y que se ha venido avanzando en la investigación médica sobre esta enfermedad, y que, a pesar que tiene muchísimos años, definitivamente todavía tenemos presencia de enfermedad de Chagas en el país, aunque ya hay todo un aparataje institucional a través del Ministerio de Salud en el cual se combate la enfermedad en varios aspectos. ¿Qué es entonces la enfermedad de Chagas? Es una zoonosis en la que participan un gran número de reservorios vertebrados y transmisores triatóminos. La importancia de la enfermedad de Chagas radica, como les decía, en su elevada prevalencia, en que no es curable en sus fases, sobre todo crónicas, y las grandes pérdidas económicas que esto implicaría en una persona que llega a tener una fase crónica de esta enfermedad, puesto que llega un momento que lo vuelve incapacitante para ser productivo para la sociedad. Y además también podemos tener cuadros de muertes repentinas en personas aparentemente sanas causadas por esta enfermedad. Se contempla incluso todavía en alguna lista de las principales enfermedades que le llamamos desatendidas, pero que
Definitivamente ya hay, como les decía, todo un aparataje institucional desde hace muchos años para el combate y la prevención de esta enfermedad. Ahí tenemos las chinches, ¿verdad? Y cómo van poniendo los huevecillos las chinches y que son las principales, ya vamos a ver, es el vector que nos transmite el parásito, el cual nos causa ya la patología clínica. La enfermedad de Chagas se considera de manera histórica un severo problema de salud en áreas rurales, no solo de América Central, de México, de Sudamérica, comparte muchas características clínicas, pero cada lugar, sobre todo en Centroamérica, hay sus ciertas particularidades y también la enfermedad ha ido evolucionando en su forma de presentación clínica de acuerdo también a algunos vectores que se han eliminado en el correr del tiempo. ¿Cuál es entonces el agente causal de la enfermedad de Chagas? El agente causal es el protozoo hemoflagelado tisular al que denominamos Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es miembro de la familia Trypanosotomidae con un filo Eglunesoa y una clase Kinetoplastea. Se caracteriza por tener un organelo en la mitocondria llamado cinetoplasto y ya vamos a ver más adelante que este cinetoplasto definitivamente se considera algo importante dentro de la fisiopatología de la enfermedad y debido también a a la diversidad genética, este ha sido clasificado en diversos grupos. En El Salvador particularmente tenemos que el protozoo, el Trypanosoma cruzi, es transmitido por dos especies de triatóminos. Los triatóminos se consideran el insecto o el vector a través del cual nosotros adquirimos el protozoo. En el caso de El Salvador, nosotros tenemos dos importantes identificados, el triatoma dimidiata y el Rhodnius prolixus, conocidos comúnmente como chinches o chinches picudas. Quiero que quede claro porque algunas veces nos confundimos porque la enfermedad de Chagas es transmitida o se adquiere por la presencia del parásito, pero el parásito lo adquirimos por la picadura de un vector, en este caso una chinche, al que conocemos microbiológicamente como triatomas. Hablemos entonces de los tripanosomas, que son los protozoos o parásitos. De los tripanosomas, básicamente tres especies únicamente logran infectar a los mamíferos, que tenemos el Trypanosoma cruzi y el Trypanosoma brucei. El cruzi es el que nosotros tenemos como el parásito activo causante actualmente de la enfermedad de Chagas en El Salvador, pero también en otros lugares, en otros países, podemos encontrar otras especies de Trypanosoma llamadas Trypanosoma brucei, el cual tenemos dos variedades importantes que es el Trypanosoma brucei gambiense y el Trypanosoma brucei rhodesiense. Del Trypanosoma cruzi, ¿qué podemos decir? El Trypanosoma cruzi produce la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. Decíamos, el Trypanosoma cruzi es el causante de la enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, cuyo vector, es decir, adquirimos el parásito a través de un vector que se llaman triatominaes, que es lo que vimos anteriormente en El Salvador, dos tipos de trianominaes. Ya voy a hablar más ampliamente de esto, pero para que no quede duda entre la diferencia entre el parásito y el vector. El parásito es el Trypanosoma cruzi, el vector son triatominaes, que tenemos dos especies que es el Rhodnius prolixus, por un lado, y el triatomas que también infestan, que lo conocemos después como una especie de triatoma dimidiata, pero de eso vamos a hablar más adelante. Hablábamos entonces que habían tres especies de triatoma de tripanosomas, perdón, que infectaban a los mamíferos. El Trypanosoma cruzi, que es el que nos interesa a nosotros, y el Trypanosoma brucei, que teníamos dos especies, el Trypanosoma brucei gambiense y el Trypanosoma brucei rhodesiense. ¿Cuál es la diferencia? ¿A dónde permanecen estos? Por si algún día ustedes pueden estar en otros lugares, en otros países y pueden adquirir este tipo de parásitos. Es otro tipo de enfermedades que también causan. En el caso de
Trypanosoma brucei son causantes de las enfermedades conocidas como la enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana, ¿verdad? El vector ya no es la chincha, sino que es un insecto del género Gloicinia que es conocido como mosca tsetse. Por eso es que en alguna literatura ustedes van a ver que la mosca tsetse es la que transmite la tripanosomiasis africana, que es la que lleva en este caso el parásito, una especie de Trypanosoma brucei. Entonces hablábamos para el caso de la enfermedad de Chagas que el vector que nosotros tenemos en el caso del del Trypanosoma cruzi, al vector que nos interesa y que nos transmite este parásito es el vector que nosotros conocemos como triatóminos. Los triatóminos son insectos del orden Hemiptera, de una familia Reduvidae y de su familia Triatominae. Son insectos ampliamente extendidos por América. Se consideran, y su característica bien importante es que son hematófagos, es decir, que ellos se alimentan de la sangre humana y también suelen ser depredadores de otros insectos. Generalmente o pueden estar infectados habitualmente por parásitos dentro de su interior que los ingieren a través de la sangre que comen del humano y pueden estar infectados precisamente con parásitos del género Trypanosoma cruzi o también pueden infectarse por ciclos hematófagos. En general, para la enfermedad de Chagas, tenemos que existen 3 géneros de triatóminos que se relacionan o que están estrechamente causando enfermedad de Chagas. Tenemos el triatoma propiamente dicho, el Pastrongylus y el Rhodnius. Del triatoma, nosotros tenemos el género Triatoma infestas y el Dimidiata, y en el Pastrongylus tenemos el género Pastrongylus geniculatus, que son las que se consideran las especies domésticas. ¿Qué significa esto? Que estas chinches viven en las casas o viven en los alrededores de las casas. En cambio, tenemos el otro género que también es triatómino, que es el género Rhodnius, en el cual nosotros también consideramos el Rhodnius prolixus, pero este, a diferencia de los otros dos, se considera que son especies selváticas, es decir, que lo vamos a encontrar en áreas selváticas, boscosas, etcétera. En cambio, el Triatoma dimidiata, el Pastrongylus geniculatus van a estar principalmente alrededor de las casas o conviviendo más con las personas. Quiero comentarles que de estos, como les decía en un principio, los que nosotros teníamos identificados aquí en El Salvador principalmente es el Triatoma dimidiata y el Rhodnius prolixus. Pero de unos años para acá, dado a que los ministerios de salud pública han tenido programas auspiciados por la Organización Mundial de la Salud para el combate de la enfermedad del Chagas, se ha erradicado básicamente ya el Rhodnius prolixus. Ya no tenemos en El Salvador casos de Chagas por Rhodnius prolixus, y las Chagas que tenemos, la mayoría están relacionados con el Triatoma dimidiata. ¿Por qué es que por qué el Rhodnius prolixus ya no apareció o por qué ya no tenemos tantas especies o tantos casos de Chagas por Rhodnius prolixus? Por un lado, como yo les decía, era por el hecho de que hubo todo un aparataje institucional y a partir también de la OMS para el combate de la enfermedad de Chagas, y por otro lado, porque ha habido cambio a nivel de las viviendas que tienen la mayoría de personas. Este Rhodnius prolixus se adquiría o permanecía este insecto principalmente en los ranchos de paja, en las zonas costeras, etcétera, y esto ya ha ido con el tiempo eliminándose, es decir, ya no hay mucho rancho de paja, ya no se mira en estas características, porque en este tipo de viviendas era como el lugar preferido de hábitat de este Rhodnius prolixus, y al ya no haber este tipo de vivienda, ya tenemos de otro tipo de construcciones,
También el vector ya no ha tenido un lugar donde poder reproducirse y poder ser un transmisor de la enfermedad. Aparte, como les repito, de todo el aparataje institucional que se ha creado para poder combatir el vector. Las características que tenemos, como les repito, el que tenemos actualmente como principal vector, productor o transmisor del Trypanosoma cruzi en enfermedad de Chagas es el Triatoma dimidiata. ¿Cuáles son las características de este vector? Su reino animal, su filum artrópoda, es un insecto hemíptero de la familia Reduvidae y el género Triatoma y especie dimidiata. Son las llamadas chinches o chinches picudas. Las chinches en este caso son atraídas por la luz, son de hábitos nocturnos, hematófagos, es decir, se alimentan de sangre caliente y en sus hábitats silvestres se alimentan también de otros mamíferos, no solo de humanos, sino que también tienen como reservorios también otros animales mamíferos como tacuacines, murciélagos, zorrillos, conejos, ratones, también algunas aves que viven en los ambientes domiciliares o que permanecen alrededor de las casas y a través de los cuales también las chinches pueden picar a estos animales y alimentarse de la sangre de estos animales. El ciclo de vida del triatoma dimidiata puede vivir con alimento hasta 160 días y las hembras incluso viven un poco más hasta 172 días. También es importante decir que la temperatura ambiental influye en el ciclo de vida y se alimentan más entre los ciclos en los días calurosos. Por ejemplo, esta época de verano es donde más suelen aparecer triatomas dimidiatas y donde más la chinche busca cómo alimentarse de sangre caliente, ya sea de animales o de los humanos. Y esto es bien importante, lo de la temperatura, ¿por qué razón? Porque epidemiológicamente tenemos dentro del país las áreas más calientes geográficamente hablando, son las áreas o las zonas geográficas más calientes, mejor dicho, en donde tenemos más presencia del triatoma dimidiata. Como cuáles zonas calientes y áridas, como por ejemplo por allá por Metapán, Aguachapán, zonas calientes o bajas de Chalatenango, las zonas paracentrales como San Vicente, ¿verdad? Ya las zonas más altas o frías, como por ejemplo zonas altas de Morazán, o tenemos también triatomas en San Miguel, porque son zonas muy calientes, pero ya en las zonas altas donde va cambiando el clima, ya no tenemos mucha presencia porque la chinche, este triatoma dimidiata, prefiere permanecer en zonas calientes. Los machos suelen llegar a consumir hasta 220 miligramos de sangre y las hembras hasta 283 miligramos de sangre. Y para el achinche, el humano es una fuente importante de alimento, ¿verdad? Quizás de las dos especies mamíferas que podemos mencionar, el humano y el perro es quizás las fuentes principales de los cuales se alimenta. La mayor porcentaje del humano y el menor porcentaje es del perro. Siguiendo con las características del triatoma dimidiata, miren aquí tenemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estos son los ranchos de paja anteriores, ya de estos ranchos, aquí es donde vivía el Rhonius prolixus y estas son las otras casas que son conocidas habitualmente como casas de adobe, donde le gusta permanecer al triatoma dimidiata y de estas casas todavía tenemos presencia en varias áreas geográficas del país, pero ya de estas, así como de paja, ya no hay muchos, entonces por eso es que ya casos de Chagas transmitidos por Rhonius prolixus ya no tenemos. La distribución de los vectores en el área rural entonces se va a asociar al tipo de vivienda que tengamos en esas áreas. Entre más pobre construcción, poco higiénica y con muy malas condiciones sociales, económicas y también muy deficiente condición educacional en la población, esos son factores de riesgo importantes para que ahí viva el vector y sea un potencial transmisor del Trypanosoma cruzi. Constituye entonces, por eso, un importante problema de salud pública debido a la frecuencia de los casos agudos, que en su mayoría, ya vamos a ver más adelante, son asintomáticos, pero que después pueden volverse casos crónicos que se manifiestan ya por enfermedades cardíacas o de otros órganos con serias consecuencias en la población.
Siguiendo con las características, estos triatóminos se encuentran en grietas o en las ranuras de las viviendas, por eso es que esas viviendas de adobe que tienen ciertas ranuras, entonces ahí podemos tener la presencia de estas chinches, ahí viven y se alimentan, como dijimos, de una inoculación sanguínea a través de la picadura y principalmente en la noche. Durante la picadura, el insecto defeca, cuando está picando, defeca en la piel del hospedero y en las heces del insecto es donde encontramos las formas infectantes del parásito. ¿Cómo entra el parásito? El parásito va a entrar porque al picarte involuntariamente, aunque tú estés dormido, te vas a rascar y al crearte una laceración, estas heces tú mismo te las arrastras hasta la laceración y esa es la manera en la cual ingresa el parásito por las heces de la chinche. Vamos a hablar entonces del ciclo de vida del Trypanosoma. El ciclo de vida del Trypanosoma cruzi es muy complejo y va a incluir a los mamíferos y al artrópodo vertor del que hemos estado hablando, que es el Triatoma dimidiata. En el mamífero, el Trypanosoma cruzi, que es el parásito, se va a encontrar en dos formas, como tripomastigote extracelular en la sangre y como amastigotes intracelulares en los tejidos. En esta forma, como amastigote va a tener una forma redondeada, más pequeña y tiene la característica también de no tener flagelo. En el vector, es decir, fíjense bien, en el ciclo de vida del tripanosoma vamos a tener la parte que está en el humano y la parte que está en el vector, que es la chinche. Lo que está en el vector va a ser trasladado a través de la picadura y las heces al humano. Entonces, en el humano va a haber unas formas, en el vector, que es en la chinche, va a haber otras. En el vector van a haber dos formas que también se consideran extracelulares, que son llamados los epimastigotes en el intestino y los tripomastigotes metacíclicos en el intestino terminal del vector. Pero bueno, para ir avanzando y que vayan comprendiendo esta evolución del tripanosoma, las formas evolutivas en general, las formas evolutivas del tripanosoma cruzi son el amastigote, el epimastigote, el tripomastigote y el tripomastigote metacíclico. Vamos entonces a ir hablando poco a poco porque este ciclo de vida del Trypanosoma cruzi explica fisiopatológicamente cómo es que se adquiere la enfermedad de Chagas. En primer lugar, el vector se va a infectar al alimentarse de sangre de un humano u otro vertebrado, perro, ya dijimos tacuacines, lo que sea que él haya ido a picar, se va a infectar con tripomastigotes circulantes. Es decir, esta forma del tripanosoma que anda en sangre se llama tripomastigote circulante. Si hay una persona enferma que tiene el Trypanosoma cruzi, la forma en cómo este parásito anda en sangre es tripomastigote circulante. Llega entonces la chinche, lo pica como es hematófago, succiona la sangre del humano y él ingiere estos tripomastigotes circulantes, llegan al tubo digestivo o al estómago del insecto y este tripomastigote circulante va a transformarse en otra especie evolutiva que se llama esferomastigote. Ya una vez en el estómago, el esferomastigote en la chinche, es decir, en el insecto, va a pasar al intestino medio del insecto y se va a convertir este esferomastigote en un epimastigote. El epimastigote luego va a pasar del intestino medio al recto de la chinche, ¿verdad? Del insecto, donde el epimastigote va a ser convertido en lo que conocemos como tripomastigote metacíclico. El tripomastigote metacíclico es el que nosotros consideramos como las formas infectantes para el huésped invertebrado. Es decir, que cuando la chinche, esto es al revés, cuando la chinche llegue a picar
a un humano que no tenga Trypanosoma cruzi, lo que le va a transmitir es el tripomastigote metacíclico, que es el que está, por eso llega al recto, está en las heces de la chinche. El triatoma ya infectado va a picar a otra persona para alimentarse, pero esta persona no tiene Trypanosoma cruzi, es una persona que está sana y entonces le va a causar daño, la pica y en la picadura, ya dijimos, al mismo tiempo que pica, defeca. Entonces, al mismo tiempo que está picando, va a depositar las heces que ya llevan la forma infectiva del parásito en forma de tripomastigotes metacíclicos y con el rascado arrastramos involuntariamente el humano las heces hacia lugar donde ha picado o hacia el sitio donde nos ha creado la picadura, la chinche. La forma infectante, entonces, son los tripomastigotes metacíclicos que van a penetrar a las diferentes células alrededor de la picadura. Van a entrar al humano como tripomastigotes metacíclicos, pero dentro de la célula ya de la sangre humana se van a convertir en amastigotes. Los amastigotes se van a multiplicar por fisión binaria en las diferentes células de los tejidos infectados y estos amastigotes intracelulares se van a convertir en tripomastigotes. No, ojo con esto, estos tripomastigotes, si solo se llaman tripomastigotes, no llevan el apellido metacíclico, es porque están en el humano. Si llevan el apellido tripomastigotes y llevan el apellido metacíclico, es porque están en la chinche. Entonces, esta es la diferencia, porque estos, cuando los decimos solo tripomastigotes, es que están en el humano y van a salir y de la célula del humano a la circulación sanguínea, donde nuevamente cumplimos el ciclo que decíamos al principio. Van a salir los tripomastigotes, viene y lo vuelve a picar otra chinche, ya el humano está infectado, agarra el tripomastigote y volvemos a hacer el ciclo nuevamente. Aquí es donde está que el ciclo del tripanosoma tiene entonces dos fases en el humano y en el triatómino. Aquí dijimos, nuevamente para explicarles, empezamos picando, ¿verdad? A un humano que no presenta, ¿verdad? Que no presenta necesariamente los que tiene los tripomastigotes, ¿verdad? Y pasamos, en este caso, fíjense lo que pasa, picamos, ¿verdad? Pica la chinche al humano, la pica, defeca, en las heces la chinche tiene el tripomastigote metacíclico, viene y entonces los tripomastigotes metacíclicos van a penetrar a las diferentes células alrededor de la picadura y en la célula del humano el tripomastigote metacíclico se va a convertir en un amastigote, se va a multiplicar por fisión binaria en las células de los tejidos del humano y luego los amastigotes se van a transformar en tripomastigotes. Los tripomastigotes pueden infectar y tienen la capacidad de infectar a otras células y se transforman en mastigotos intracelulares en los nuevos sitios de infección, que es donde pueden aparecer los signos clínicos a partir de aquí. Luego tenemos la picadura del triatómino, la nueva picadura, pero ya en un paciente que presente tripomastigotes intracelulares o circulantes, ingiere estos tripomastigotes y en el insecto los va a convertir en epimastigote en el estómago, se van a multiplicar en el estómago y luego los va a pasar al intestino hasta que lleguen al recto, donde los convierte en tripomastigotes metacíclicos para que le queden en las heces y pueda nuevamente cumplir este ciclo. Aquí tenemos las formas celulares de la mastigote, del epimastigote y del tripomastigote. No nos perdamos y no tengamos tengamos cuidado a la hora de distinguirnos. Si yo hablo de un amastigote es intracelular y está en el humano,
Si yo hablo de un epimastigote, está en el vector, y si yo hablo solo de tripomastigote, está también circulante en la intracelular en el humano. ¿Cuáles son las características de las diferentes fases evolutivas del parásito? ¿Cuáles son las características de cada una de estas partes que va evolucionando el parásito? Bueno, el tripomastigote ya sabemos que lo podemos encontrar en dos formas. Lo podemos encontrar como un tripomastigote sanguíneo o lo podemos encontrar como un tripomastigote metacíclico. ¿Cuáles son las características del tripomastigote sanguíneo? Que es la forma infectante para los mamíferos y para el huésped. ¿Cuál es la otra? Es decir, que este es el que chupa la chinche y es el que se va a transformar en la chinche para volver a picar a otra persona que no lo tiene. No se multiplica, no se replica, se encuentra en la sangre de los mamíferos, en el intestino posterior y en el intestino posterior del triatómino. Puede pasar al vector invertebrado, se deriva o proviene del amastigote, se considera que podemos encontrar en exámenes de laboratorio este tipo de forma evolutiva y se vuelve entonces una forma diagnóstica de la enfermedad y se considera también una forma de transmisión. ¿Qué podemos hablar del tripomastigote metacíclico? El tripomastigote metacíclico se considera la forma infectante no replicativa, es el producto de la diferenciación del epimastigote, proviene del epimastigote que ya dijimos que viene de los intestinos de la chinche, se deposita y llega hasta el recto, hasta las heces del parásito, del insecto, perdón, y se puede transmitir de forma vectorial, es decir, de la madre al feto y también por alimentos. Es decir, puede haber chinches que van pasando por algún tipo de alimento, dejan destapado alguna cosa, alguna parte de alimento, anda la chinche por ahí y se defeca, por ejemplo, defeca en una comida que la dejaste destapada, porque ya vamos a ver más adelante que una forma de transmisión no solo es la picadura, también puede ser oral a través de los alimentos. Suponete que no te picó y la chinche anda encima de la comida destapada y ahí se defecó. Sabemos que en las heces anda el tripomastigote metacíclico, llega, contamina la comida y luego tú la ingieres. Entonces también podemos transmitir esta enfermedad a través vectorial y la forma de este tripomastigote metacíclico es alargada, más o menos anda midiendo entre 20 y 25 milímetros y tiene la presencia de flagelo. El epimastigote, que es otra forma evolutiva, es una forma replicativa, no es infectante, o sea, replicativa es que es una fase intermedia, se encuentra en el vector, se multiplica en el intestino de los triatóminos y en esta forma lo podemos encontrar epimastigote en medios de cultivo para diagnóstico de la enfermedad. El amastigote es otra forma replicativa, pero es la forma replicativa intracelular que se encuentra en el huésped mamífero. Tiene la capacidad de infectar a otras células. Es derivado, por eso es que es una forma replicativa, porque donde esté en una célula puede diseminarse a otras células y entonces diseminarse en todo el huésped mamífero. Se deriva del tripomastigote metacíclico que lo ha transmitido las heces de la chinche o del insecto. Tiene una forma ovalada, como lo ven aquí. Esa es ovalada o esférica, más ovalada, ¿verdad? Aquí tenemos unas ovaladas y otras esféricas. Suele ser inmóvil y tiene un núcleo, como lo vemos por aquí, bastante prominente y puede ser incluso infectante en formas de transmisión de trasplante. Es decir, tú le pasas un órgano a otra persona y ese órgano entre sus células hay amastigotes, lo puedes transmitir el Chagas a través de esa forma. Hablábamos en un principio que una de las características que tiene el tripanosoma es la presencia del cinetoplasto. ¿Qué es el cinetoplasto? Es una masa de DNA circular. Está presente en la mitocondria y la única mitocondria que suele tener el parásito y se ha utilizado para establecer las diferentes clasificaciones de cepas distintas de Trypanosoma cruzi. Pero el cinetoplasto, quiero comentarles, si tiene una bastante importancia microbiológica, por lo que les digo, es una, eh,
se establece para las clasificaciones o las distintas clasificaciones del, del parásito y los sitios donde puede defecar la chinche. ¿Cuáles sitios puede ser? Las heridas. Si tú ya tienes una herida y ahí pasó la chinche, ahí se va a defecar y te va a transmitir el tripanosoma. Las escoriaciones, lesiones por rascado o te rascas al momento de la picadura. En la misma picadura pueden ingresar las heces. En las mucosas orales, nasales u orales, oculares, perdón, orales y nasales también puede haber una defecación de la chinche. Le gusta mucho a la chinche estar en lugares donde hay mucosas, como por ejemplo los ojos. Y a nivel de la clínica, ya hablando clínicamente cómo es que se presenta la enfermedad, vamos a decir que hay cuatro principales, ojo con esto, principales formas de transmisión, pero ya vamos a ver qué son otras. Tenemos una transmisión vertical de la madre al feto, tenemos el establecido perfectamente casos de enfermedad de Chagas congénita pasadas por las mamás que están infectadas por Chagas, por transmisión vectorial, ¿verdad? A través de la chinche del triatoma dimidiata, por transfusiones de sangre. Por eso es que las personas que van a donar sangre dentro de los exámenes que se les hacen previamente para poder ser aceptados como donadores, es pruebas rápidas para la enfermedad, para ver si no tienen, ¿verdad?, la enfermedad de Chagas. Y la transmisión oral que hablábamos anteriormente sobre el tema de los alimentos. En la fisiopatología de la enfermedad de Chagas, podemos decir que cuando se encuentra dentro del huésped, el parásito se va a multiplicar y en qué forma está en las células, en qué forma se encuentra dentro de las células el parásito. Ya dijimos que se encuentra como un amastigote y entonces ahí se va a multiplicar, va a destruir células del sitio de penetración. Esta lesión se conoce como chagoma, lo vamos a ver más adelante, y posteriormente se va a diseminar vía sanguínea o linfática a otros tejidos. Entonces, la forma replicativa, como hablábamos en el humano, es la forma de amastigote y esta es la que va a hacer un gran daño y que va a andar circulando por todos lados. Durante esta fase aguda de la enfermedad, eh, el parásito se va a diferenciar, como dijimos, en amastigotes que tienen una gran multiplicación a nivel de los tejidos y a nivel de la circulación. Y luego en unas fases más avanzadas que le vamos a llamar fases latentes, ya lo vamos a explicar más adelante, la respuesta inmune del huésped va a producir una especie de detención de la misma parasitemia grande que tenemos, pero podemos tener persistencia de la infección en ciertos focos. Decimos entonces que para efectos de clínica, la enfermedad de Chagas se divide en tres fases: la fase aguda, la fase latente o crónica indeterminada y la fase crónica. Estas son las tres principales formas de presentación clínica de la enfermedad. Vamos a ir hablando y desarrollando cada una de ellas. Cada una por sí misma tiene su propia fisiopatología. Algo de esto vamos a tocar en cada una y las características principales. La fase aguda de la enfermedad de Chagas presenta características como ser asintomática en más del 70% de los que son infectados. Se presenta generalmente en edades, en niños o en adultos jóvenes o adolescentes. Normalmente la fase aguda tiene una incubación de 14 días. El cuadro puede durar de 6 a 8 semanas e incluso extenderse hasta 4 meses. Las características clínicas que presentamos en esta fase aguda es principalmente una alta parasitemia e invasión tisular multiparenquimatosa. Es decir, que en las fases clínicas de la enfermedad de Chagas es en la fase aguda donde más parasitemia vamos a encontrar. Si nosotros quisiéramos y lográramos detectar los casos de Chagas en esta fase, fuera fantástico porque es aquí donde vamos a prevenir las complicaciones que se dan posteriormente en las fases crónicas. Pero como la mayoría son asintomáticos, es bien difícil detectar
las enfermedades en estas fases. No porque es muy fácil realmente, porque hay una gran carga parasitaria a nivel tisular y sanguíneo, es muy fácil por métodos de laboratorio detectar la enfermedad en esta fase, pero por sus características, sobre todo de ser asintomática, pasa desapercibido en la mayoría de las personas hasta que llegan a otras fases de mayor gravedad. Los signos y síntomas que presenta esta fase aguda suelen ser transitorios, es decir, así como llegan, se van e incluso algunas personas lo confunden con otro tipo de patologías. Normalmente en la fase aguda de la enfermedad, durante los primeros 15 días podemos presentar una lesión al que nosotros le llamamos chagoma de inoculación. El chagoma de inoculación no es más que un nódulo subcutáneo que está presente además con adenitis regional en el sitio de la picadura. Y en casos, fíjense bien, en casos en que este nódulo esté presente, como vemos en la carita de esta nena, ¿verdad? Y esté presente a nivel ocular, es decir, que en el ojo, en la mucosa ocular, ahí es donde te ha ido a picar la chinche, el signo a nivel ocular se llama signo de Romaña. El signo de Romaña no es más que un edema bipalpebral, como lo vemos aquí o aquí, generalmente unilateral, es decir, solo te picó en un lado, bipalpebral porque es en los dos párpados, pero solo en un ojo, es unilateral, con adenitis retroauricular, es decir, que vamos a tener ganglios inflamados atrás de la oreja, que es muy característico de la enfermedad, aunque muy poco frecuente. Alrededor de 1 a 2% de los casos de Chagas en esta fase aguda eh, generalmente pueden presentar fiebre, signos de puerta de entrada, como es el chagoma, ¿verdad? O como es el signo de Romaña, edema, adenopatías, es decir, ganglios inflamados en otras áreas. Puede haber un aumento del tamaño del hígado, que se conoce como hepatomegalia, o aumento en el tamaño del vaso, que se conoce como esplenomegalia. La fiebre suele ser frecuente, pero es irregular, puede ser continua y puede llegar a ser niveles muy altos, arriba de 38,5 o 39. Y por eso les repito de que muchos confunden esta sintomatología que de alguna manera es bastante inespecífica con otras patologías. Amén que no hubieran presencia de estos signos como chagomas o como signos de Romaña, este tipo de sintomatología puede confundirse con otras patologías febriles. Se puede haber anorexia, hay una pérdida del apetito, astenia, debilidad, mialgia, cefalea y ocasionalmente pueden ver artralgias. Y si ustedes ven estos cuadros, estas características clínicas puede ser hasta un dengue y perfectamente tú los puedes confundir con un dengue. El cuadro febril puede persistir incluso en periodos hasta de 2 a 4 semanas y se ha documentado también cuadros ya complicados en esta fase aguda de miocarditis o meningoencefalitis aguda. Son muy poco frecuentes, pero que ya cuando en la fase aguda, ojo con esto, en la fase aguda se complica la enfermedad, vamos a tener estos cuadros en fases agudas que sí comprometen mucho la vida del paciente. Entre los signos de puerta de entrada, que también se llaman chagomas de inoculación, los chagomas de inoculación son las lesiones cutáneas donde te ha ido a picar la chinche. Eso es el chagoma de inoculación, que también se le conoce como signos de puerta de entrada porque ahí es donde entra el parásito. Son más frecuentes en la cara, en las extremidades, porque son los sitios más expuestos a las vinchucas, ¿vea? O a las chinches, que también se les llama. Es muy típico que las chinches lleguen a picar la región ocular y cuando, ya dijimos, cuando pican la región ocular, el signo se llama signo de Romaña o en otra literatura le llaman Romaña masa y que se va a presentar, como decíamos anteriormente, como un edema bipalpebral unilateral de color rosado o violáceo, indoloro y duro. Puede haber también este signo de Romaña acompañado de una dacrioadenitis, que no es más que un aumento del tamaño de la glándula lagrimal accesoria, adenopatías satélites principalmente atrás de la oreja o retroauriculares y no preauriculares también podemos tener ganglios. También los ganglios no están adheridos a tejidos sensibles y pueden tener consistencia dura.
Aquí tenemos el cuadro clínico como las manifestaciones clínicas que más se presentan en esta fase, ¿verdad? Cefaleas, síndrome febril, mialgias, fallas cardíacas con miocarditis en esta etapa es muy poco común, pero puede dar y cuando da prácticamente bastante compromiso de la vida del paciente y hepatomegalia y decíamos anteriormente también esplenomegalia. En la fase aguda, decíamos que está caracterizada por la presencia de gran cantidad de parásitos circulantes por el torrente sanguíneo que nos va a provocar una reacción inmunológica e inflamatoria marcada. La respuesta tuya va a ser una reacción inmunológica y un proceso inflamatorio marcado para poder tratar de combatir esta gran cantidad de parásitos circulantes de tripanosoma que tú tienes. Después de que se han diseminado de forma sanguínea y linfática, ¿qué va a pasar con los parásitos? Se van a concentrar en tejidos musculares e incluso en tejidos como el miocardio, en ganglios linfáticos, en el vaso, en el hígado, en el aparato digestivo, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Y puede entonces ya presentar el paciente algunos cuadros clínicos más complejos como miocarditis, pericarditis y afectaciones del endocardio con incluso presencia de trombosis. Histológicamente, si nosotros agarramos un tejido en esta fase aguda donde está infectado por parásitos, vamos a encontrar grandes cantidades de formas amastigotas del parásito en las fibras del miocardio, tanto focal o a distancia, incluso muy lejos de donde el parásito, donde la chinche te picó, ¿verdad? Pueden encontrar en diferentes tejidos. Bueno, pasó la fase aguda, en algunos pasó desapercibido, en otros pensaron que les picaron algo en los ojos y no le dieron ninguna importancia. Es en este momento donde la educación en salud es importante porque hay que decir a las personas, el niño amaneció con esos ojos hinchados, con esos ojos con picaduras, hay que llevarlo a la unidad de salud más cercana para que ahí le hagan las pruebas rápidas para el parásito y se detecte rápidamente la enfermedad para evitar entonces que pase a las otras fases que son estas que vamos a hablar ahorita. La fase crónica indeterminada o latente es la siguiente fase que ocurre después de la fase aguda. Una gran proporción de pacientes que pasaron una fase aguda, ahora van a entrar en una fase asintomática que puede tener una duración incluso de años, pero que a diferencia de la fase aguda no presentan una parasitemia importante, es decir, una parasitemia casi indetectable. Representa básicamente esta fase el 50 al 70% de todos los pacientes que sufrieron alguna vez enfermedad de Chagas en su fase aguda y la principal característica es que no presenta síntomas cardíacos ni digestivos ni nada. Es decir, el paciente anda en la fase crónica indeterminada o latente y no pasa nada. Los pacientes suelen tener parasitemia y serología positiva, pero ya tenemos que tomar otro tipo de exámenes porque si tomamos para detectar directamente la presencia de los parásitos, no nos va a funcionar porque en esta fase ya no hay la gran cantidad de parásitos que habían en la fase aguda. Otros exámenes de laboratorio pueden llegar incluso a ser normales, como un electrocardiograma o algunas radiografías no presentan ninguna anormalidad y si nosotros sospechamos que el paciente está en una fase crónica indeterminada o latente, debemos de tomar ya pruebas serológicas específicas para Chagas. Es una forma persistente, como decíamos, por lo menos un 30% de los pacientes con Chagas van a presentar durante toda la vida o van a quedarse toda la vida en esta fase crónica. El resto, un buen porcentaje, podrá evolucionar a la siguiente fase que se llama fase crónica, en un lapso incluso de 10 a 30 años. O sea, imagínate que te picaron pequeño la chinche, pasaste la fase aguda, te quedaste muchísimos años en la fase crónica indeterminada, te volviste un adulto, tienes tu familia, tus hijos y de repente te aparecen manifestaciones clínicas de fases crónicas porque has pasado muchísimos años en fases latentes sin que te des cuenta. Se han reportado anomalías anatómicas, funcionales y también en esta fase situaciones de muerte súbita. La fase crónica es aquel porcentaje de pacientes
que se quedan en fase latente y que pasan después de la fase latente a la que nosotros llamamos una fase crónica. Es aproximadamente el 20 al 30% de pacientes y son los que nosotros consideramos que van a desarrollar complicaciones, que fundamentalmente se van a caracterizar por compromiso clínico a nivel de corazón y a través de intestino y esófago, que es lo que nosotros conocimos como compromisos viscerales irreversibles, que esto es lo más importante, como cardiomiopatías chagásicas o, patologías de tubo digestivo en intestino o esófago, que son bien conocidos como megasíndromes, aunque eso no los exime, ojo con esto, que en esta fase crónica se puedan afectar otros órganos. Aquí estamos hablando más que todo que los órganos, principalmente lo más común que tenemos afectados, son cardiomiopatías chagásicas, es decir, afectación a nivel cardíaco y afectación en el aparato digestivo, principalmente a nivel de intestino y del esófago. Las formas crónicas determinadas, entonces serían principalmente las cardiopatías, las colopatías, hablando de colon o intestino grueso, y esófagopatías a nivel del esófago. En las fases crónicas, el compromiso de otros órganos que no son los tres que acabamos de mencionar es menos frecuente. Aquí podemos tener compromisos, pero sí se ha documentado compromisos de estómago, del duodeno, de la vejiga o de los uréteres. Puede, como decíamos, no lo exime, pero no es lo más frecuente. Puede incluso ser independientes o solamente estar en estos lugares o incluso aparecer junto a las tres formas principales de las que hablábamos al principio. En esta etapa, generalmente también tenemos una parasitemia baja, pero una gran cantidad de anticuerpos. Es decir, a estas alturas, después de tantos años de andar el parásito ahí circulante, vamos a crear una gran cantidad de anticuerpos y sobre todo si el paciente es inmunológicamente pues competente, vamos a desarrollar una gran cantidad de anticuerpos. Se estima que por lo menos el 30% de las personas que han sufrido Chagas desde la fase aguda van a entrar a una etapa crónica como esta y esto va a implicar que el paciente va a tener enfermedades crónicas que pueden comprometer la vida. Aquí tenemos un cuadro donde yo les he puesto las dos fases, vaya, las fases principales, quitando de en medio esta, ¿verdad? Aquí tenemos la fase crónica indeterminada o latente, esta que estoy señalando, la fase aguda y la fase crónica. Acordémonos de características o cómo podemos adquirir o estar en estas fases agudas. Por ejemplo, la podemos adquirir a nivel vectorial, o sea, Chagas congénito, congénito, vectorial, perdón, es a nivel de la chinche, perdón, la Chagas congénita a través de la mamá vertical, transfusional a través de trasplantes sanguíneos, de transfusiones sanguíneas y trasplantes o vía oral o accidentes de laboratorio. Estas serían las principales formas de transmisión del parásito. No tenemos en la fase crónica latente una patología demostrable, es asintomática, ¿verdad? Y por eso se llama indeterminada. Y en esta etapa crónica ya tenemos una patología demostrable que tiene que ver con tres áreas clínicas principales, cardiológica, digestiva y también está documentado que a nivel del sistema nervioso central podemos tener afectación crónica. Las patologías crónicas de la enfermedad de Chagas, vamos a hablar ahorita de ellas. Tenemos que la cardiopatía chagásica crónica se caracteriza por su gravedad y presenta principalmente la causa principal de muerte en los enfermos de Chagas. Es quizás la principal patología crónica resultante de la enfermedad y los síntomas que más presenta el paciente es palpitaciones y disnea de esfuerzo. Generalmente la cardiopatía chagásica crónica va a evolucionar a cuadros importantes o graves de insuficiencias cardíacas y principalmente vamos a tener miocardiopatías de forma dilatada con presencia de arritmias severas. Otras características importantes es que la cardiopatía chagásica crónica vamos a tener dentro del electrocardiograma alteraciones de la conducción
bloqueos completos e incompletos de la rama derecha del haz de Is, con o sin hemibloqueos anteriores izquierdos. También vamos a tener presencia de arritmias ventriculares y todos estos signos son signos que se van a poder visualizar y evidenciar en un electrocardiograma. Tenemos también que el efecto progresivo de las células de Purkinje conduce eventualmente a un bloqueo total con ataques tipo Stock-Adams, ¿verdad? Que se van a producir muy frecuentemente en estos pacientes. Miren en esta placa el grado de cardiomegalia, miren hasta dónde le llega el corazón de grande. La cardiopatía es chagásica crónica, se considera la miocardiopatía infecciosa más frecuente del mundo. Va a comprometer diversos tejidos cardíacos, va a tener una gran variedad de manifestaciones clínicas. Y cuando podemos tener incluso pacientes cuyo daño a nivel cardíaco no sea tan extenso y podemos presentar cuadros de anormalidades mínimas e incluso hasta tener electrocardiogramas normales. Pero esto, si bien nos va y logramos descubrir esto, es bien importante porque podemos darle manejo a este paciente para que no llegue a estos niveles de ICC graves, pero incluso pueden tener electrocardiogramas normales, ¿verdad? Y pueden ser incluso asintomáticos y que a veces en exámenes rutinarios o de repente de laboratorio podemos tener historias clínicas muy buenas que determinen que el paciente está frente a una cardiopatía chagásica crónica en unas fases iniciales que no da tanto compromiso cardíaco. Las manifestaciones clínicas, como les repetí al principio, incluye disnea a grandes o a pequeños esfuerzos, dependiendo de la fase clínica donde esté, de qué evolución de la cardiopatía esté el paciente, palpitaciones, edema de miembros inferiores, dolor torácico y cuadros sincopales. En ocasiones, incluso los pacientes pueden llegar a consultar por cuadros de tipo anguinoso, dolor precordial, por cuadros compatibles con insuficiencias cardíacas congestivas o características clínicas de embolia pulmonar o sistémica, sin que el paciente se acuerde de que ha tenido el antecedente de una picadura de chinche muchos años atrás. Entonces, cuando tenemos estos cuadros cardíacos que aparentemente sean aislados, debemos de realizar una buena historia clínica a través de la cual nosotros descartemos que esos cuadros cardíacos que tenemos en ese momento no sean causantes por una enfermedad de Chagas crónica. En la cardiopatía chagásica, si nosotros en esta fase o previamente administramos un tratamiento antiparasitario, podría ser muy eficaz, es decir, muy buen pronóstico, pero no es que vas a curar la enfermedad, vas a tratar de detener las consecuencias, en este caso a nivel cardíaco, que pueden llevar al paciente a la muerte. Porque cuando el daño cardíaco va evolucionando, vamos a tener entonces áreas de contracción anormal porque van a haber alteraciones en la conducción por lesión parasimpática e incluso esto puede explicar la disnea progresiva que presenta el paciente. Si el daño es severo, se van a manifestar ya el daño como una disfunción segmentaria o global por la fibrosis y por una dilatación cavitaria con insuficiencia cardíaca. Decíamos que el tipo de miocardiopatía clásica del Chagas es una miocardiopatía dilatada que va a predominar en hombres, principalmente entre la cuarta y la sexta década de la vida. La muerte podrá presentarse en muy jóvenes, en pacientes entre 30 y 50 años, cuando estos cuadros de cardiopatía sean eh, muy tempranos o se manifiesten muy tempranamente. Y una de las manifestaciones clínicas es que casi siempre va a estar presente en estos cuadros de cardiopatías chagásicas crónicas son las arritmias en forma de taquiarritmias o de bradiarritmias, insuficiencias cardíacas biventriculares y tromboembolismo. Los signos y síntomas más frecuentemente relacionados con la afección cardíaca por Trypanosoma cruzi son palpitaciones, síncope, presíncope, lipotimias o muerte súbita cuando sean secundarios a arritmias. Cuando tenemos presencia o cuando ya el paciente tenemos signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, el paciente va a presentar disnea de esfuerzo, dolor en hipocondrio derecho por congestión hepática y síntomas de congestión pulmonar como ortopnea y disnea paroxística nocturna.
Cuando ya tenemos la presencia de cuadros tromboembólicos venosos o sistémicos, el paciente va a tener embolias pulmonares, accidentes cerebrovasculares, generalmente de tipo isquémico, y también vamos a llegar incluso a tener alteraciones microvasculares que se van a manifestar como dolores precordiales o retroesternales. El proceso inmunopatológico o fisiopatológico de la miocardiopatía chagásica es bastante complejo. Lo que ocurre es que después de la infección hay una lisis o ruptura de las células miocárdicas que van a activar una respuesta inmunológica específica contra el parásito. ¿Cuáles son las células que se van a activar? Se van a activar células fagocíticas y células también citotóxicas. Va a haber una gran producción de citocinas tipo TH1 o tipo linfocitos T helpers, ¿verdad? Tipo 1, que son interleucina 1, factor de necrosis tumoral y factor alfa y también X. Y para la activación y reclutamiento de monocitos también va a ocurrir a nivel cardíaco, en el sitio de la infección. Entonces, esto en el momento donde está este daño ya a nivel cardíaco, va a haber esta respuesta de citocinas que va a generar un gran proceso inflamatorio a nivel local. En esta fase, por ejemplo, los linfocitos TH1 van a proteger al huésped o van a tratar de activarse para proteger al huésped, y en la cronicidad, esta protección en general va a asociarse a un daño tisular en el miocardio porque va a haber una respuesta inflamatoria exacerbada principalmente. Es decir, los linfocitos TH1 lo que quieren es proteger, pero al mismo tiempo lo que van a crear es una respuesta inflamatoria exagerada. Aquí tenemos el ejemplo de un electrocardiograma de pacientes con cardiopatías chagásicas crónicas, donde evidenciamos el crecimiento, ¿verdad?, de las 4 cavidades y la presencia, ¿verdad? Aquí tenemos el extrasístoles ventriculares aisladas, hipertrofias ventriculares y auriculares, que son características electrocardiográficas importantes en una miocardiopatía chagásica crónica. La radiografía de tórax es un examen importante que debemos de dejar a los pacientes, y normalmente lo que nos indica una placa de tórax PA es grandes casos, ¿verdad? Como este, miren, cardiomegalia grado 4 y congestiones venosas capilares. En la fase aguda, como decíamos, el daño a los tejidos en el corazón y a nivel del tracto gastrointestinal se van a relacionar principalmente en cuando teníamos la fase aguda a los altos grados de parasitemia que tenemos en los tejidos. Pero cuando ya tenemos las fases crónicas, lo que vamos a tener es procesos inflamatorios crónicos donde la citocina principal es el factor de necrosis tumoral, eh, el beta, ¿verdad? Y la lesión característica, el TGF beta, perdón, y la lesión característica es la miocarditis difusa con múltiples infiltrados linfocíticos. Ya vimos que el TH1 manda la respuesta, pero muy severa, ¿verdad? Pero te va a crear cuadros inflamatorios con infiltrados linfocíticos, presencia de inmunoglobulinas con escasos elementos ya parasitarios, porque en este nivel ya no hay tanto parásito, pero sí hay gran cantidad de anticuerpos y pequeños focos inflamatorios que lo que va a ir creando es áreas de hipertrofia miocelular con miocitólisis e intensa fibrosis reparativa con acumulación intersticial de fibras de colágeno. ¿Qué va a producir todo esto? Que a nivel ventricular empecemos a remodelar la forma del ventrículo, y entonces al remodelar ventricularmente obviamente va a haber un deterioro en la función principalmente de la diástole y posteriormente en la sístole. Hay una fibrosis que va a generar también trastornos en la motilidad parietal y cavitaria con el subsecuente deterioro de la función cardíaca. Aquí tenemos entonces la respuesta inmune, ¿verdad? La autoinmunidad y la fibrosis que va a causar, ¿verdad? La presencia del parásito, la presencia de anticuerpos y autoanticuerpos, una respuesta de hipersensibilidad, trastornos autonómicos que se va a evidenciar con disautonomías y arritmias, y trastornos microvasculares que se van a evidenciar con trombosis plaquetaria.
¿Cuál será la diferencia? ¿Cómo es la presentación de una cardiopatía chagásica versus la presencia de otras cardiopatías? La primera característica importante que la diferencia de otras cardiopatías es que es una cardiopatía fibrosante, ya lo explicábamos anteriormente. Se va a localizar generalmente en la región posterior inferior y apical del ventrículo izquierdo, en el nódulo sinusal y en el sistema de conducción debajo del haz de Is, y va a haber una afectación importante segmentaria de la contractilidad. Si vos tenés fibrosis, son áreas duras, cicatrizadas, que ya no van a permitir que el músculo se mueva de forma normal. Va a haber una respuesta a nivel cardíaco aumentando, ¿verdad? El tamaño cardíaco, que se va a convertir entonces en una miocardiopatía dilatada que va a tener tendencia a la formación de aneurisma, sobre todo a nivel apical. Otra característica es la presencia arritmogénica importante de este tipo de cardiología, de cardiopatía chagásica, que no suele presentarse tan brusca y tan bizarramente como se presenta en estas, es decir, que vamos a tener siempre presencia de arritmias ventriculares, muchas veces asociadas a bradiarritmias de origen sinusal o aurículos ventriculares. También la cardiopatía chagásica se diferencia de otras cardiopatías por la presencia de fenómenos tromboembólicos. Puede presentarse como dolores precordiales atípicos, aunque eventualmente pueden simular cardiopatías isquémicas. En la evolución natural de la enfermedad, las alteraciones cardíacas pueden aparecer en forma progresiva 20 o 30 años después de la picadura, y 5 a 10% de los pacientes que fueron picados y presentaron una fase aguda pueden incluso presentar una miocarditis rápida, que no lleguen a una forma crónica como lo mencionábamos al principio, pero se consideran formas graves de cardiopatías chagásicas en fases agudas. Raramente aquellos pacientes que se encuentran en fase crónica con afectación cardíaca leve pueden presentar una agudización súbita con intensa parasitemia o clínica de insuficiencia cardíaca aguda. Algunos pueden tener suerte de presentar afectaciones cardíacas leves, pero que normalmente esperamos no evolucione a mayores o a cuadros de insuficiencia cardíaca graves. En cuanto a la historia clínica, hemos estado hablando en todo el trayecto, ¿verdad? Que la anamnesis e historia clínica en sospechosos de cardiopatía chagásica es importante, investigar los antecedentes, las zonas epidemiológicas de riesgo donde vive el paciente, una exploración física detallada, prestando especial atención a la exploración cardiovascular. Soplos cardíacos a nivel del examen físico de disfunción valvular pueden aparecer como consecuencia de dilatación de las cavidades cardíacas, y en fases más avanzadas podemos tener signos de congestión e hipoperfusión periférica. Otra cosa importante es la caquexia cardíaca, ¿verdad? Que el paciente es muy delgado, no tiene casi masa muscular, y esto generalmente asociado a cardiopatías chagásicas crónicas no son más que la evolución de la enfermedad. Es un pronóstico, nos genera un valor pronóstico importante, porque entre más caquético sea el paciente, significa que está en fases muy avanzadas de la cardiopatía. El diagnóstico de la cardiopatía chagásica crónica lo vamos a evidenciar con diferentes métodos, principalmente de gabinete, pero también de laboratorio, ya lo vamos a hablar, pero en el caso de la cardiopatía nos sirve la radiografía de tórax PA, que nos va a evidenciar la presencia de cardiomegalia con o sin derrame. El electrocardiograma, que evidentemente es fundamental, continuo, e incluso hacer un Holter, que es otro tipo, ¿verdad? De un tipo de electrocardiograma más avanzado. Electrocardiograma de esfuerzo o prueba de esfuerzo, que nos pueden demostrar bloqueos completos de ramas derecha, que es la complicación más frecuente que tenemos en cardiopatía chagásicas crónicas, y hemibloqueos anteriores izquierdos. También podemos dejar ecocardiogramas, que simplemente vamos a buscar la presencia de microaneurismas de punta, zonas de fibrosis y disminución de la contractibilidad ventricular con alteraciones en la fracción de eyección. Otro que nos puede servir es la resonancia magnética, que nos permite identificar daños ya estructurales a nivel de la pared miocárdica. Aquí tenemos entonces, ya hemos estado hablando de las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes en la cardiopatía chagásica: bloqueos completos de ramas derechas,
asociados o no a hemibloqueos anteriores de rama izquierda, extrasístoles, alteraciones primarias de la repolarización ventricular, zonas eléctricamente inactivas que las vamos a ver en el electrocardiograma, como la presencia de ondas Q, bloqueos aurículos ventriculares y otros menos frecuentes como bloqueos de rama izquierda, taquiarritmias supraventriculares y disfunciones sinusales. A nivel ecocardiográfico, vamos a tener alteraciones segmentarias de la contractilidad, aneurismas en el ápex, hipocinesias, afecciones de las porciones basales del septo anterior cardíaco y miocardiopatías dilatadas confirmadas por ecocardiograma. Algunos autores clasifican incluso la cardiopatía, me voy a enfocar más a la cardiopatía, ¿verdad? Que incluyen también la afectación del esófago a nivel crónico, conocida como esofagopatía chagásica, y es la de Kushner y la de Resende, ¿verdad? Hay varios que los clasifican en estadios, por ejemplo, estadio 0 a estadio 4, de acuerdo a a lo que los exámenes de gabinete te arrojen. Por ejemplo, el estadio 0 no hay nada determinado, es la fase indeterminada. En el estadio 1 ya vamos a tener en la cardiopatía anormalidades de electrocardiograma y los pacientes asintomáticos, que estos son los que hablábamos al principio, que pueden estar leves y que tienen muy buen pronóstico. En el tipo 2, ya el estadio 2, ya vamos a tener un grado de cardiomegalia en la placa de tórax, pero sigue siendo asintomático el paciente. Y en el estadio 3, ya síntomas de insuficiencia cardíaca. Tenemos otras clasificaciones, ¿verdad? También de miocardiopatías chagásicas, grupo 1, 2 y 3. Estas creo que ya casi no se usan, pero les puede servir así como un parámetro a nivel serológico, a nivel de placa. Y si ustedes se fijan, seguimos utilizando los mismos exámenes de gabinete, electrocardiograma, placa de tórax, serología, ecocardiograma, etcétera. Esta es otra clasificación ya del 2011 más actualizada y ya clasifica, esta es quizás de las últimas que se utilizan, la clasificación clínica de cardiopatía chagásica de estadio A, B y C y D. La A, que se considera crónica indeterminada, que era la 0 que veíamos en el anterior, normalmente tenemos que son asintomáticos, que no hay alteraciones del examen físico, ni del electro, ni de la placa, y a nivel del esófago también no tenemos alteraciones. En el estadio B ya el paciente tiene una enfermedad cardíaca estructural, pero no tiene ni signos ni síntomas, es decir, tenemos asintomático el paciente. En la B1 hay cambios en el electro, podemos tener arritmias y pueden tener leves anormalidades ecocardiográficas con una función en general global normal. En el estadio B2 ya tenemos disfunciones ventriculares globales donde tenemos fracciones de eyección disminuida y en el C ya hay disfunción del ventrículo izquierdo y síntomas previos o actuales ya de insuficiencia cardíaca de acuerdo a la clasificación NIHA. En el D ya tenemos falla cardíaca incluso en reposo, refractarias a la terapia médica, es decir, ya no le pegan los medicamentos, solo lo mantenemos al paciente y ya tenemos grados de insuficiencia cardíaca grado 4, ¿verdad? Y que requieren ya incluso una intervención más intensiva. Entonces, cuando nosotros, ¿qué vamos a realizar? Cuando nosotros tenemos un paciente con una serología positiva para Chagas, ya vamos a hablar de eso más adelante, tenemos que realizarle siempre serologías porque estoy buscando anticuerpos, ya no los parásitos, sino que los anticuerpos, porque en estas fases ya el paciente casi no tiene parásitos, solo la gran presencia de anticuerpos. Vamos a realizar siempre un electrocardiograma en búsqueda de alteraciones crónicas a nivel cardíaco y podemos tener dos caminos, o que nos salga un electro normal o un electro anormal. Si nos sale un electro normal, pero que todavía sospechamos que el paciente pudiera tener algún daño, podemos enviar un ecocardiograma y a lo mejor el paciente puede entrar en el grupo 1, 1A o 1B, dependiendo de las clasificaciones y los partes cardíacas que tenga. Si es anormal, tenemos que ver si el paciente es asintomático o con ligeros síntomas o si realmente presenta ya signos de insuficiencia cardíaca y lo vamos clasificando de acuerdo a las diferentes categorías clínicas que hemos presentado. Posteriormente a la cardiopatía, vamos a tener también que una de las afectaciones crónicas que presenta la enfermedad de Chagas son los grandes megasíndromes chagásicos a nivel del tubo digestivo,
principalmente, y que son de manifestaciones tardías por afectación a nivel del esófago o del colon. ¿Por qué se llama megasíndromes? Porque el principal efecto es la dilatación, grandes dilataciones en esófago y colon. Hay destrucción de células ganglionales parasimpáticas de la submucosa que nos va a dar lugar a peristalsis, a retención de residuos y grandes dilataciones de órganos. Esta es la causa por la cual se producen estos megasíndromes. Y de acuerdo a la localización, podemos tener diferentes signos y síntomas en los pacientes, como disfagia, pirosis por reflujo, dispepsias por vaciamiento gástrico retardados, vómitos de alimentos ingeridos en horas premias, constipación o estreñimiento o diarrea, pólvulos intestinales y la presencia incluso de fecalomas. Aquí tenemos un cuadro. Vamos a hablar ahora de la afectación del esófago. Se llama esofagopatía chagásica. Es cuando tenemos afectación crónica a nivel del esófago. Se llama también o es conocida como megaesófago. En otra literatura podemos encontrarlo como aperistalsis o acalasia esofágica y normalmente lo diagnosticamos antes de los 40 años de edad. El esófago normalmente va a aparecer dilatado. Miren el gran esófago, ¿verdad? Tremendamente dilatado en diferentes grados y generalmente alargado o elongado. Esto se le llama dolicomegaesófago, largo, elongado y por una parte también dilatado, y va a tender a la hipertrofia de las capas musculares y de la mucosa a nivel esofágica. Microscópicamente van a ver destrucción de las neuronas parasimpáticas con áreas de inflamación crónica que nos va a hacer que el esófago pierda progresivamente su coordinación motora y la capacidad contráctil que ya conocemos fisiológicamente. Entonces, a nivel, cuando nosotros queremos ver si el movimiento esofágico, porque saben que ustedes que tienen un movimiento esofágico particular, lo vamos a medir a través de una manometría esofágica y aquí vamos a ver que la capacidad contráctil del esófago está disminuida o perdida. Aparecen entonces síntomas clásicos en los pacientes como disfagia, dolor y regurgitación. La disfagia va a ser el síntoma principal, puede ser alternada entre lógica e ilógica, ¿verdad? Y el paciente puede presentar odinofagia, regurgitación, eruto, pirosis y puede incluso haber grados de megacolon o incluso también cardiopatía. Aquí vemos estas placas, ¿verdad? Con estas grandes que no pareciera que no sirven mucho, pero miren la grande dilatación a nivel esofágico y una lateral, solo en una placa de tórax, ¿verdad? Ya a nivel del colon tenemos el famoso megacolon chagásico o colopatías chagásicas. Miren los grandes colon, ¿verdad? Como estas que les estoy señalando, se presenta entre los 40 y 50 años de edad y se da por una disfunción motora de los segmentos del colon debido a una denervación parasimpática intramular que lo producen los parásitos. La alteración normalmente va a agarrar el colon sigmoides y el recto y entonces esto va a originar una gran dilatación en esta zona. La expresión clínica básica es una constipación progresiva, o sea, un estreñimiento progresivo, dificultad para la evacuación y el enfermo va a tender entonces para poder evacuar el uso de laxante en enemas y suele consultar tardíamente porque lo asocia con otras patologías y generalmente van a tener incluso periodos de distensión abdominal como este paciente, abdómenes prominentes que hay que descartar que no sea una citis, pueden palparse incluso grandes fecalomas o retención de heces que se vuelven piedras, ¿verdad? Dentro del colon, en la fosa ilíaca izquierda o que los podemos incluso palpar a través del tacto rectal. Normalmente las complicaciones de un megacolon chagásico son vólvulos porque se enrolla en sí mismo el colon y obstrucciones intestinales por los grandes fecalomas. A nivel quirúrgico, miren, tenemos un dólico mega sigma, o sea, del sigmoide, ¿verdad? Miren la cantidad y miren la diferencia, cómo se mira de dilatado este colon sigmoides elongado, largo, pero miren la dilatación comparado con otras partes del colon. El abordaje diagnóstico entonces de un paciente con la enfermedad de Chagas, evidentemente la anamnesis, la historia clínica, siempre descartar, sobre todo si el paciente ha vivido, aunque ya no lo viva, pero vivió de pequeño en zonas de riesgo y habían chinches en su casa, descarten la enfermedad de Chagas como una forma de presentación crónica de las enfermedades por las cuales o de los signos y síntomas por los cuales consulte el paciente. Antecedentes epidemiológicos compatibles y el diagnóstico microbiológico que debemos realizar. Insisto, averiguar
hacer que recuerde el paciente si hubieran antecedentes de picadura de chinches o presencia de chinches en su casa, evidencia de síntomas clínicos, si reside o residió en zonas endémicas y antecedentes de transfusiones o transmisiones verticales. El diagnóstico lo vamos a realizar por dos grandes métodos. Para el método para diagnosticar Chagas tenemos dos grandes métodos, métodos directos y métodos indirectos. En el diagnóstico tenemos las detecciones del parásito y la detección de los anticuerpos séricos. Directos son aquellos donde detectamos directamente el parásito y los indirectos son donde detectamos ya la presencia de anticuerpos. Para detectar el parásito, aquí lo podemos hacer como con la gota gruesa y con el microhematócrito, que es el método de Strauss. También lo podemos realizar con la PCR, sí, esa misma PCR que ustedes han oído para detectar el COVID, pero es evidente para este parásito. Pero por su poca accesibilidad, por ejemplo, a nivel privado, a nivel público, en mucho tiempo no lo hemos tenido. Ahora lo tenemos muy diseminado, pero es el PCR para COVID, ¿ve? No para este. Entonces, como no ha habido una gran accesibilidad al PCR, con estos dos que nosotros tengamos, la gota gruesa y el microhematócrito, que también es conocido como método de Strauss, con estos es suficiente y muy fáciles para detectar la parásito. Ya vamos a ver, y obviamente ustedes están pensando ahorita que en la fase aguda es donde vamos a detectar el parásito fácilmente, porque es donde hay la alta parasitemia, pero de esto hablaremos más adelante. Y los otros es detectar anticuerpos, que lo podemos hacer con diferentes métodos diagnósticos o llamados también inmunodiagnósticos, como hemoaglutinación indirecta, ELISA, inmunofluorescencia, y también en algunos mencionan el Western blot. El diagnóstico va a depender entonces de la fase clínica donde nos encontremos. En el periodo agudo, más o menos 2 semanas, 15 días o 2 semanas posteriores a la picadura de una chinche, podemos todavía realizar pruebas directas como la gota fresca o gota gruesa, que también se le conoce, y el concentrado de Strauss o microhematócrito. Entonces, para la fase aguda, vamos a tener a partir de la sangre total un frotis y le vamos a realizar gota gruesa o el microhematócrito fluorescente. Generalmente se realizan las dos y vamos a detectar el qué, presencia del parásito. ¿Por qué en la fase aguda? Porque conocemos que en la fase aguda hay una alta parasitemia sanguínea, entonces es fácil que lo localicemos. Entonces, este puede salir positivo o salir negativo y luego posteriormente lo que vamos a hacer es confirmarlo con otras pruebas. Pero si aquí ya te salió positivo, no hay pierde y es porque tú tienes el parásito y debemos de entrarle rápidamente al manejo, tratamiento médico para evitar que el paciente entre a fases crónicas de la enfermedad. Ahí tenemos cómo se realiza para que ustedes más o menos me imagino que ya lo saben, ¿verdad? En sus clases de microbiología ya se los han explicado cómo se realizan estos métodos parasitológicos, el método de Strauss, lo que lleva, ¿verdad? Le generas y lo que luego cómo lo llevas y tiene una sensibilidad del 95, buenísimo y muy fácil en realidad el método de Strauss para detectar la sensibilidad parasitaria. Y este es el de la gota gruesa que lo vamos colorando con Yemsa. Este lo vamos a hacer con un piquetito, ¿verdad? Y en el dedo, eso se realiza incluso en la unidad de salud. Ya tenemos, ¿verdad? Las laminillas que las utilizamos, las mismas que utilizamos para la citología, las podemos utilizar. Desfibrinamos, tenemos que hacerlos con los palillos, ¿verdad? Y desfibrinar la gota sanguínea para romper, ¿verdad? A nivel del eritrocito y lo dejamos secar y luego ya lo llevamos, coloreamos con Yemsa y lo mandamos para que tiene una sensibilidad y detectemos el tripanosoma. Entre estos dos, este es el que más tenemos como a la mano, aunque tiene una sensibilidad del 50%, pero si vamos a escoger, evidentemente el de Strauss es el mejor, ¿verdad? Porque tiene mayor sensibilidad, pero este también lo puede detectar y hemos tenido buenos resultados. En las fases crónicas indeterminadas o en las fases crónicas ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque los parásitos no son detectables o son tan escasos que no los logran detectar estos otros métodos diagnósticos. Entonces lo que nos queda es detectar los anticuerpos específicos que se han formado por la presencia del Trypanosoma cruzi. Aquí, y esto es bien importante, la OMS en los últimos en las últimas guías clínicas menciona
que por lo menos para diagnosticar Chagas en estas fases debemos realizar al menos 2 pruebas serológicas que digan positivas. Las más comunes, las que más usamos, la prueba de ELISA, que es un ensayo inmunoenzimático, la inmunofluorescencia indirecta o IFI, la hemoaglutinación indirecta, la inmunoprecipitación en columna de gel y la inmunocromatografía. Estos son como los últimos y los que más ha estado mencionando la OMS. A nivel de exámenes parasitológicos, entonces, parasitológico directo o tinción, el microhematócrito o método de Stroud. También el hemocultivo puede ser una alternativa diagnóstica como un examen de laboratorio. El seno diagnóstico y artificial más o menos casi no se usa porque algunas veces no tenemos, ¿verdad? No tenemos los equipos ni tenemos los recursos adecuados. Con que tú tengas el Stroud para un examen parasitológico te sirve bastante. Luego la PCR de la que hablábamos al principio presenta limitaciones en cuanto al costo, infraestructura, la sensibilidad. En fase crónica básicamente no va a tener mayor sensibilidad y su mayor utilidad se ha dado en transmisiones congénitas y cuando queremos evaluar la respuesta al tratamiento o la reactivación por inmunodepresión en los centros de referencia donde tenemos disponibles las PCR. Otros estudios, ¿verdad? Que se pueden utilizar ya a nivel directamente cardíaco, ¿verdad? Si nosotros sospechamos un caso de fase crónica cardíaca, ya lo habíamos mencionado anteriormente, no me voy a detener en esto. Se consideran infectadas todas las personas con un resultado parasitológico positivo o si tienen 2 resultados parasitológicos con 2 técnicas serológicas que utilicen diferentes antígenos. En caso que tengamos dudas, tenemos que realizar una tercera técnica serológica. El tratamiento, tampoco me voy a detener en esto porque para eso ustedes reciben farmacología aplicada, para que les amplíen en esa asignatura todo lo que tiene que ver con farmacología de las enfermedades, pero para que sepan, tenemos los 2 clásicos medicamentos para enfermedad de Chagas, que es el Benznidazole y el Nifurtimox. Todavía, a pesar que habían salido otros fármacos, pero estos son los únicos fármacos disponibles y que la OMS recomienda para el manejo de la enfermedad de Chagas. Los tenemos en el país y principalmente podemos usarlos en Chagas agudas, Chagas congénitas, Chagas reactivadas y principalmente en menores de 18 años. El tratamiento por infección aguda de Trypanosoma cruzi con los fármacos disponibles, incluso son desde 1900, de los años 60 o 70 tenemos estos 2 medicamentos y todavía siguen siendo válidos. Si los das, si logras detectar casos en etapas agudas, son buenísimos y te generan una curación importante, pero posteriormente, ya cuando tenés fases crónicas, tenés que atacar o tratar la sintomatología o la presentación clínica de la fase crónica. El tratamiento está indicado en infecciones agudas, niños jóvenes con infecciones crónicas recientes, ¿verdad? Que puedan todavía tener un grado de parasitemia o adultos con serología positiva, a veces hasta la edad de 60 años, con algunos criterios. En algunos hablan de menos de 18 en fases agudas, pero en general ahorita se está tomando este criterio. En sujetos mayores de 70 tienen muchos efectos adversos, no se recomienda porque hay mayor riesgo que beneficio y a lo mejor hay que tomar mejor un tratamiento más sintomatológico. El Benznidazole en fases agudas y casos congénitos es mejor tolerado, se da 5 a 7 miligramos por kilo días en 2 tomas diarias por 2 meses, 60 días. Mientras que el Nifurtimox es más efectivo sobre los tripomastigotes y sobre los amastigotes y se utiliza en casos agudos y también puede funcionar en casos crónicos cuando inician. La dosis del Nifurtimox es de 8 a 10 miligramos por kilo día y están divididos en 3 dosis. La cantidad de tiempo que se da el Nifurtimox es 90 días o 3 meses. Y nunca en pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo VIH, que recibe antirretroviral, no puedes darles este tipo de medicamentos mezclados con antirretrovirales. La OMS, que es lo que recomienda en caso de Chagas, iniciar un tratamiento tripanocida, ya vimos los 2 medicamentos en pacientes con infecciones agudas o congénitas. Indicar tratamiento en pacientes agudos con infecciones crónicas por crucis sin daño orgánicos específicos, es decir, que inicie la cronicidad y
utilizar Benznidazol o Nifurtimox, ¿verdad? En forma indistinta, no los dos, sino que vas a escoger uno de los dos en pacientes con infecciones agudas o crónicas que podemos ver que tengan un mejor efecto, ¿verdad? En los pacientes. Presentan reacciones adversas generales, digestivas, hematológicas, dermatológicas y neurológicas. Ahí se las dejo para que las lean, ¿verdad? No crean que son medicamentos tan fáciles y se toman por muy, muy largo tiempo. El MinSal tiene guías y algunos que hicieron el trabajo de miocardiopatía chagásica, que hubieron trabajos incluso que no presentaron toda la información adecuada, pero habían guías para el manejo de enfermedad de Chagas del Ministerio de Salud del país que ahorita están derogadas, pero les traigo lo que para el Ministerio de Salud consideraba, por ejemplo, un caso sospechoso de Chagas. Toda persona con fiebre de grado variable, malestar general, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, presencia o no de reacciones inflamatorias en la infección, o sea, presencia de chagoma. Chagoma es donde te pica, ¿verdad? Chagoma es la lesión donde te ha picado en el brazo, en las piernas, lo que sea. O la presencia a nivel ocular de edema unilateral en ambos párpados como signo de romaña y antecedente de haber estado expuesto a factores de riesgo como picaduras de chinche con una primera prueba parasitológica positiva. El crónico es toda persona sintomática o con sintomatología cardíaca que se presente con alteraciones del electrocardiograma, placa o ecocardiograma y que presente historia compatible con picadura de chinche o que resida en zonas endémicas de Chagas. Y lo confirmas en aquellos pacientes en que se haya detectado la presencia del Trypanosoma cruzi a través de gota fresca, gota gruesa o concentrado de Stroud, ¿verdad? Y que si querés le podés incluso mandar pruebas serológicas. El crónico es aquellos que cumplan la definición de caso sospechoso y 2 pruebas positivas a Chagas serológicas como ELISA, IgG, IFE, IgG o hemoaglutinación indirecta, las que habíamos hablado anteriormente. Los casos crónicos o donantes de sangre que resultaren positivos con serología positiva cruzi deben ser referidos a un segundo nivel de atención e incluso hasta un tercer nivel de atención para las esofagopatías, colonopatías o cardiopatías chagásicas. Esto sería todo lo de esta clase. Espero que les sirva porque cuando vayan a sus años sociales, cuando vayan a estas zonas endémicas, se van a dar cuenta perfectamente ustedes de que hay muchas zonas y todavía en donde hay la presencia de chinches, incluso las personas las agarran, las meten en botes, las llevan a la unidad de salud y a través de los inspectores de sanidad de las unidades comunales de salud familiar, las tienen que llevar al laboratorio central para que determine si son triatomas dimidiatas o son de otro tipo de chinches. Muchas gracias entonces por su atención y nos vemos en la siguiente.